Todo lo visible se hizo de lo invisible. ¿A qué se refiere eso? Jesús nos dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará o te responderá en público. O sea, eso que usted ve en público, físico, primero se construyó espiritualmente en lo secreto. ¿Está entendiendo eso? Mire, esto es una clave que le puede cambiar su vida a partir de hoy. Nos corresponde estudiar hoy el tercer regreso que ocurre bajo Nehemías en una orden del rey Artajerjes. Nosotros tenemos una cronología, esa es obligatoria. Usted, cuando alguien le diga, si es de plenitud, sabe esto. Si no es de plenitud, es de San Pío que vino de visita, ¿sí? Porque tiene que saber esto, tiene que saberlo. Hemos organizado esta cronología para que cuando te aproximas al Antiguo Testamento tengas una idea de más o menos en qué época ocurrió. Más tarde estaremos estudiando el del Nuevo Testamento también, si el Señor no ha venido antes, seguiremos estudiando, pero por ahora tenemos que tener esa cronología clara. Sabemos que al reino del norte, Israel, por la capital Samaria, acostumbramos a decirle a los de arriba, samaritanos por la capital de Israel, a los de abajo pues judíos, su capital Jerusalén. Cayeron bajo el imperio de los asirios aquí, y aquí cayeron bajo el imperio de los caldeos, Nabucodonosor, y regresan aquí en el 500 antes de Cristo. ¿Estamos bien, cierto? ¿Hasta ahí? Más o menos. Bueno, aquí lo complicado es en esta parte, el 500. El 500, porque uno dice retorno, uno cree que todos devolvieron y ya. Entonces en el 500 ese es donde se complica un poquitico. Permítame amplío el 500 y hacemos un resumen. Lo voy a perdonar hoy, pero esto ya lo tienen que saber para la próxima semana. Del retorno tienen que saber por lo menos que fue ¿en cuántos viajes? 3 viajados. Aprendan quién dirigió y quién dio el edicto y ya. Con eso les paso la materia, ¿vale? Entonces, el primer regreso por un edicto dado por Ciro. ¿Quién dirigió el regreso? Zorobabel. Esto es una ñapa, más o menos ¿cuántos volvieron? 50,000 más o menos en eso. Pasaron 60 años para que hubiera un segundo regreso. ¿Quién dio el edicto? ¿Qué rey había? Artajerjes. ¿Quién dirigió ese regreso? Esdras. Más o menos ¿cuántos volvieron con él? 1,750, 2,000 ahí entre los pegados y todo, más o menos, entre 1,800 y 2,000 personas regresaron con él. Y el tercer regreso también es bajo la orden de Artajerjes y lo dirige Nehemías. ¿Cuántos fueron y cómo fue? Ahora lo miramos. Esa es la clase que nos corresponde para el día de hoy. ¿Ok? Hubo un edicto que permitió el primer regreso bajo el rey Ciro de Persia. Después hubo otro edicto bajo el rey Artajerjes y Artajerjes dio 2 edictos. Algunos dicen que aquí hubo uno de Darío, pero realmente eso no fue un edicto, fue que mandaron a investigar si de verdad Ciro había dicho eso. Ese no es un edicto, eso fue encontrar el edicto de Ciro. Entonces son estos 3, por favor. Este es fácil de aprender cuando ocurre en el 444. Nosotros, los de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, pues nos queda fácil aprender que fue en el 444, ¿cierto? En el 444 ocurre esto de Nehemías. ¿Qué es lo que ocurre? Artajerjes permite el regreso de Nehemías. Miremos el libro de Nehemías. Y empieza de esta manera, muy bonito. Nehemías capítulo 1, 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, no, esa Susa no. Susa es la capital del reino. Esos los que se rieron son viejos. Y la mayoría señores. Pero bueno. Capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos o posiblemente un pariente, Hananí, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado o salido, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Él les preguntó y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mira, Nehemías le pregunta a un hermano o pariente que regresó de Jerusalén: ¿cuándo se iría para Jerusalén ese Hananí? Inventemos. Alguna cosa tenemos que imaginar nosotros. ¿Fue con Zorobabel tal vez? ¿Hace cuánto fue lo de Zorobabel? Más de 60 años, casi 100 años ahí, 60 y pico, 70 años. Eso no es. ¿Con quién se había ido él de pronto? ¿Con quién creen ustedes? Posiblemente se fue con Esdras. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esdras? Que Esdras imaginó: ay, ya Zorobabel reconstruyó el templo
ellos imaginaron que cuando hicieran el templo iba a venir la nube de la gloria de Dios, iba a llenar el templo. ¿Pasó? No pasó, ni siquiera el arca de la alianza estaba. ¿Y la gente cómo estaba andando? ¿Recuerda cómo estaban andando? Torcidos, pura religiosidad. Templo, templo, templo todos los domingos a las 11, templo, 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 templo todos los domingos, a toques de todos los domingos. Pero entre semanas hay Dios. Cuídense. Así era, terrible. Y entonces a Hananí le pasó lo mismo. Fue a mirar cómo estaba todo. Ya había ido Esdras, ya habían avanzado, habían recuperado el templo, el altar, pero la gente seguía mal y estaba yéndoles mal. Sobre todo, ¿qué les estaba faltando? Sobre todo, el muro y las puertas. Habían recuperado su altar personal, iban al templo, pero a pesar de eso, estaban entrando a su vida cosas que no deberían entrar. Pastor, yo estoy juicioso. Nosotros en la casa buscamos de Dios. Yo vengo a la iglesia y mire lo que me vino. Mire lo que entró a mi vida, mire el que entró a mi vida, mire la enfermedad que entró a mi vida, la crisis que entró a mi vida, el problema que entró a mi vida, como si no hubiera muros y puertas. Qué bien recuperar el altar, qué bien recuperar el templo, pero también hay que recuperar el muro, para que no entren a nuestra vida cosas que no deben entrar y para que no salgan de nuestra vida cosas que deben ir. Se me está yendo la salud, se me está yendo el gozo, se me está yendo la juventud, se me está yendo la quincena, se me está yendo todo menos lo que yo quiero que se vaya, se me está yendo todo. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Muros y puertas. Cuando le contaron cómo estaba la ciudad, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y fuera de eso, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Por favor, hay tantas cosas que aprender de Nehemías. Hay miles de libros y conferencias hechas a partir de Nehemías sobre un solo tema: liderazgo. Y yo creo que no hay otro personaje tan favorito para las personas de crecimiento personal y desarrollo como hablar de Nehemías como líder. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero permítame mostrarle otro ángulo de Nehemías y no el mismo que todos ven, ¿cierto? Eso lo puede encontrar usted en miles de libros. Permíteme hablarle de Nehemías como un hombre que tenía como una reacción natural, como su táctica principal en cualquier circunstancia, que lo primero que él hacía ante una situación, ¿qué es lo primero que hizo? Orar. Mire, voy a confesarme delante de ustedes. Sí, está bien. Usted desencántese de una vez si es que estaba encantado. Desencántese de una vez, lo aterrizo de una vez. A mí me pasa algo así y yo busco cómo resolver inmediatamente. Mi primera reacción es la acción. Yo soy reactivo en muchas cosas y todos lo somos. Entonces, unos señores de aquí enfrente, acomodando unos ladrillos en un camión, dieron revés y nos tumbaron una pared de aquí, de nuestro muro. Cuando me llamaron, Nehemías, no mentiras. Cuando me llamaron, pastor, que un camión, que no, bueno, mire, ¿y qué pasa? No, él dice que él no fue, ¿qué tal? No, baje el videito de la cámara y se lo muestre. Cuando lo mostraron, ay, sí, verdad, fui yo. ¿Sí? Los señores de allí, el ingeniero y todos muy formales, muy decentes, vinieron, respondieron, se disculparon, lo arreglaron lo mejor que gente correcta y todo, pero mi reacción fue inmediatamente llamar, bueno, baje el video, descárguelo, el ingeniero tal cosa, llame a fulano, Javiercito, vaya y hable con el señor, ¿por qué no? Pedro, vaya a ir hablando, y resolví. Hoy me avergüenzo de actuar así, porque un verdadero líder como Nehemías, su reacción natural en cualquier circunstancia, la primera reacción natural de él antes de actuar es buscar a Dios. Es saber qué quiere Dios que yo haga antes de cualquier cosa. ¿Me hago entender? Cuando el día que se vuelva en ti tu primera reacción orar, ese día realmente está siendo transformado por la palabra del Señor y el Espíritu Santo está en ti. Porque orar no es una reacción natural, es una reacción antinatural. La carne no soporta orar. El tiempo más largo, los minutos corren más despacios que nunca orando. ¿Usted parece que el microondas se demora? ¿A usted le parece que el ascensor se demora? Es porque no ora. Usted ora y dice, no, ya no. Estas 2 horas que oré y mira, 8 minutos. Ay, Dios mío. Claro, usted está entrando a la eternidad. Cuando ora usted se está metiendo a la eternidad y por eso el tiempo se detiene. Entonces orar no es de la carne, orar es un acto espiritual. Luego cuando una persona, su primera reacción es orar, es una reacción del espíritu, no de la carne. Luego ya es una persona espiritual. ¿Sí me van a entender? Si mi primera reacción es de la carne, no importa cuántas iglesias haya ido,
cuánto tiempo lleve estudiando y cuántos títulos tenga, si mi primera reacción es de la carne, soy carnal. Si mi reacción es del Espíritu, soy espiritual. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Porque nuestra reacción, la primera reacción que uno debe tener siempre es orar antes de actuar. Yo, con esta clase, he tomado la decisión, yo no voy a actuar sin haber orado. ¿Usted quiere tomar la misma decisión hoy conmigo? Yo no voy a actuar sin haber orado. Va a costar trabajo. A usted le dicen, y mire que usted inmediatamente, venga, resuelvo. No. Espérate, deme un minuto. Ven, Señor, ahí. Y después, actuar. No voy a actuar sin haber orado. Dígalo conmigo, no voy a actuar sin haber orado. Eso hizo. Mire específicamente la oración. Nehemías 1:11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y luego le pide, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él sabe que quien va a mover el corazón del rey, enemigo, un rey perverso, pagano, ¿por qué razón va a colaborarle a él? Él oró al Señor. Él logró primero ahí en oración. La expresión que yo servía de copero al rey, quiero que se ubique. No es simplemente que era el barman, el que le hacía los Tom Collins, los Manhattan. Él era el que le hacía ¿cierto? El Bloody Mary que él quería. No era un barman. En ese tiempo un rey, salían a guerra. Los ejércitos. ¿Quién era el más protegido de todos? ¿Quién era? El rey. En una guerra, para darle al rey, si acaso los arqueros o algo así, porque el rey era el más protegido. Generalmente un rey no moría en una guerra porque la mayoría ni salían a la guerra. ¿Sabes cómo morían los reyes? La mayoría. Por los mismos familiares. Adivine quién lo mandaba a atar. El siguiente en el trono. El que le tocaba el turno y nada que se moría. ¿Sí? ¿Qué hubo pues? Nada que se muere. ¿Cierto? Entonces generalmente, ¿cuál sería la mejor técnica para matar a un rey? Usted no debería ocurrírsele, pero imaginémonos. Envenenado. Entonces el copero del rey es la persona que tiene en sus manos la vida del rey. Es el que si sobornan, friquis mortis, calaveris tesis, tuquituqui lulú, pailas, gameover, donde sobornen al copero, está muerto el rey. Porque él era el que filtraba. De hecho, probaba las cosas antes que el rey. El rey se comía el manoseado de Nehemías. Lo que comía este pollito. Espere, su majestad, que todavía no le cojo el sabor, a ver. El rey comía sobrado. Realmente, ¿qué era el rey? Escuche lo que significa ser el copero del rey. Escuche. La única persona en la que el rey confiaba al 100%. ¿Ya entiendes? La única persona en que el rey podía confiar al 100%. Y Nehemías vino a servir, pero ese día estaba así, serio. Y el rey le dijo, Nehemías, yo no estoy acostumbrado, usted siempre tan alegre, usted siempre entra con un chiste, cantando alguna cosa dice y nos alegra el rato. Y usted viene ahí, todo, lo veo estos días así como llevado, como bajo de nota. Bueno, lo dijo en hebreo, ¿no? Como bajo de nota en hebreo. ¿Sí? ¿Usted qué le pasa, hermano? Y Nehemías le dijo, pues ¿cómo va a estar contento su majestad si mi tierrita está vuelta? Mi tierrita, ¿no? Ay, la tierrita, ¿cómo está la tierrita, Hananí? Hananí le dijo, la tierrita había llevada, está vuelto nada. O sea, lo han acabado. Entonces él dijo, Señor, ¿cómo voy a estar feliz si la tierra del sepulcro de mis padres y mi tierra está vuelta a pedazos? Ay, cómo me gustaría poder reconstruir eso. Ahora, escuche, algo hizo Dios. Ahí no dice qué hizo Dios. ¿Me dan permiso de imaginar un poquito? Usted sabe lo peligroso que es darme permiso a mí imaginar. Esto no es doctrina, es imaginación. Pero es que ocurre algo. ¿Por qué Artajerjes va a gastar presupuesto, dinero y mano de obra en reconstruir Jerusalén? ¿Al qué le importa Jerusalén? ¿Al qué le importa Judá? No le importa nada de eso. A no ser que fuera el hijo de Jerjes, que es Asuero, y la reina hubiera sido Esther. Y él tuviera de pronto, sería uno de los hijos de Esther, o por lo menos influenciado por ella. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Escuche, si usted traza un camino desde Susa, la capital del reino persa, y traza un camino hasta la segunda zona más importante del imperio persa, que era Egipto, encontrará que entre Susa y Egipto hay una línea,
Y la mitad de esa línea, ¿adivina dónde es? Jerusalén. Entonces imaginemos esto, que antes de que entrara Nehemías con la comida del rey, hubiera entrado el ministro de transporte o el ministro de vías o algo así, ¿cierto? Y le hubiera dicho: su majestad, tenemos un problema. Como tenemos que estar yendo y viniendo a los caminos estos, y tenemos que estar yendo a Egipto y volviendo y trayendo cosas, y de eso nos demoramos meses en el recorrido, nos hace falta un lugar en la mitad fortificado, y no hay ninguna ciudad por ahí fortificada donde podamos hacer la estación intermedia, donde podamos tener bagaje, guardar cosas y hacer el recorrido. ¿Cómo nos está haciendo en la mitad fortificar una ciudad? Imagínese que hubiera pasado eso. Y cuando el rey queda pensando, diciendo: ¿y ahora dónde conseguimos una ciudad que quede en la mitad para fortificarla? ¿Dónde habrá una? Entra Nehemías triste y le dice: ¿usted qué le pasa? Y él le dice: no, es que la ciudad mía. ¿Y dónde queda su ciudad? Y le mostró el mapa. ¿No pudo haber pasado eso? Dígame que es imposible que haya pasado eso, dígame. ¿Ves que no es imposible? ¿O le dio pena contradecirme, sí o no? Pudo haber pasado. No sé qué pasó. Lo cierto es que cuando Nehemías llega, el rey le dice: listo, presupuesto, permiso, hombres, soldados. Todo estaba tan acomodado para que Nehemías fuera. Yo creo que eso que está ocurriendo en ese momento en el palacio real, ¿qué vino le habrá dado al rey? ¿Cierto? Voy a comprar ese vinito para darle al jefe mío cuando le pida el aumento, ¿sí o no? Jefe, le provoca un vinito antes de que hablemos. No era eso. ¿Dónde cree usted que logró él eso? ¿Dónde? Dígame. Nehemías para nosotros va a ser sinónimo para muchos de liderazgo, pero yo sé que el liderazgo no sale porque sí. Viene de una táctica, viene de una técnica, viene de un hábito, viene de una conducta. Y la técnica de él, ¿sabes cuál era? Orar. Ya había orado por eso. ¿Qué es orar? Déjeme explicarle realmente qué es la oración, porque hay mucha equivocación en esto, y yo quiero que hoy lo tengamos claro, y si entendemos eso, estamos hechos. Hoy tomamos una decisión: no voy a actuar sin haber orado. No voy a actuar sin haber orado. ¿Y qué es orar? Orar es sencillamente poner a Dios en el lugar de mi vida que le corresponde. Cuando yo pongo a Dios en el lugar que le corresponde, inmediatamente yo quedo en el lugar que soy. Porque uno llega sintiéndose mucha cosa, ¿no? Y si viene y se mete al presencia de Dios, y uno empieza a darse cuenta de lo glorioso que es Él y lo insignificante que es uno. Pero no solamente yo soy insignificante, mis logros son insignificantes, mis merecimientos son insignificantes, mis problemas son insignificantes, mis luchas son insignificantes, mis defectos son insignificantes, porque todo eso tiene que ver conmigo, no solamente lo bueno sino lo malo. Y yo empiezo a engrandecer a Dios, ¿y qué pasa conmigo? Empiezo a achicarme. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y cuando Dios es exaltado, yo empiezo a mermar. Y junto a mí merman mis angustias. Uno viene orando diciéndole: Dios, mira qué problema tan grande que tengo. Y termina la oración diciendo: problema, mire qué Dios tan grande el que yo tengo. Las cosas cambian. Eso es orar, venir y poner a Dios. Porque cuando Cristo nos enseña a orar, nos enseña primero a definir a Dios. Primero que todo, Padre nuestro, ya sé su carácter, es Padre. Que estás en el cielo, ya sé su ubicación, arriba. Santificado sea tu nombre, ya lo glorifico a Él. Mire que dijo: cuando oren, lo que Jesús está diciendo, cuando oren, pongan a Dios en el lugar que es, inmediatamente sus cosas quedan en el lugar que es. Señor, y el pan de hoy, y perdóneme y protéjame, porque usted es el Rey de todas las cosas, amén. Eso es orar. Orar, nos preocupamos, ¿qué decimos? Yo no sé qué hablar, pastor, oré mal, oré bien, y a uno lo asusta, ¿no? Yo me acuerdo en este mundo religioso, uno decía: no pida paciencia, porque el Señor le dará prueba. Yo, no voy a pedir paciencia. Y yo que necesitando paciencia y no podía pedir. Yo que: Señor, dame paciencia, pero rápido. No podía pedir. No pida sabiduría porque vienen dificultades. No pida, todo era malo. Y no vaya a pedir tal cosa porque entonces, y si pide madurez vendrán procesos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo orar? Que me lleve tiempo, que pase tiempo con Dios y que no me ponga en peligro. Yo entonces, las tablas será 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4. ¿Qué más puedo orar? Todo es peligroso decir. Y resulta que la Biblia me dice que ni siquiera importa lo que usted dice. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando ni siquiera sabemos qué es lo que conviene. Cuando uno simplemente viene con los gemidos indecibles, yo le digo también. ¿Qué son esos? Gemidos indecibles, ¿o no? Y el Espíritu le está diciendo a Dios: ¿qué necesita?
esta persona. Y Dios responde. No es lo que uno diga, no es lo que uno dice. Otros vienen y llenan espacio de repeticiones religiosas. Padre Santo, bendito eres, Señor, tú eres excelso. Gloria a tu nombre, Padre Celestial. Gloria a tu nombre, Padre amado, Señor. Gloria a tu nombre, Padre bendito. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Padre Celestial. Que gloria a tu nombre. Sea glorificado tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Resulta que orar es poner a Dios en el lugar que es. Y voy a decirte por qué es tan importante orar. Porque orar pone a Dios en el lugar que es. Y cuando tú ubicas a Dios, todo se define. Mira, voy a explicarte. El término orientar, orientarse, el verbo orientar, viene del acto por medio del cual uno puede definir cuál es su ubicación. Eso es orientar. Ay, oriente, me haga el favor, me orientaron. Se usa el verbo para definir tu ubicación. Y viene de que cuando se usaban los puntos cardinales para uno orientarse. Hoy se usan los puntos cardinales. Nadie los usa. ¿Para qué? Hay GPS. Lo único que yo necesito mejorar el GPS es que no solamente me diga dónde es la cocina, sino luego me acuerde a qué era que venía. ¿Sí me entiendes? Ese es lo único que hay que mejorarle a esa aplicación, ¿cierto? No me diga dónde es, sino a qué es que yo iba, ¿cierto? Pero los puntos cardinales ya no se usan, pero el verbo se hizo a partir de que el punto más fácil de definir es el oriente. El más fácil de definir. ¿Por qué? Porque el sol sale por el oriente y entonces la sombra queda allá. Y el sol empieza a subir, la sombra empieza a bajar. Y luego son iguales, el sol arriba, la sombra abajo. Y luego el sol continúa y la sombra se va estirando de para allá. Entonces, por eso se llama orientarse, saber para dónde voy, cómo estoy. Usted se para un momentico y para donde la sombra vaya, ya definió el oriente. La sombra le dijo para dónde era el oriente. Usted simplemente, eso sí, no en un salón, ¿no? Usted va a quedar aquí. Pues todos son las 10 y nada. Sí, se supone que en campo abierto, no en un lugar. Entonces usted ve, y la sombra le va a decir, mire, para allá para donde yo voy, ese es el oriente, y usted ya se ubica, ese es el oriente. Usted se gira totalmente, y entonces queda el occidente. Cuando usted se gira, con la espalda al oriente, a mano derecha le queda el norte, y a la izquierda le queda el sur. Ya se ubicó, vea. Por eso se llama orientarse, porque ubicó dónde es el oriente. Pero las brújulas no se orientan, o sea, no determinan el oriente, las brújulas no. ¿Sabe qué es una brújula? Una señórula en una escóbula. No, una brújula. Una brújula es como un relojito ahí que uno usa no para orientarse, para nortearse. ¿Sí entiende por qué digo nortearse? Porque la brújula realmente se ajusta al azimut del polo magnético de la Tierra, que es el polo norte. Entonces la brújula te ubica el norte. ¿Y qué pasa cuando logras ubicar el norte? Ahora tienes que ubicar el sur. Espera que ya cuadre el norte, voy a cuadrar el sur. ¿Sí? ¿Tienes que hacer eso? Si usted tiene una brújula y cuadra el norte porque estaba alterado el norte porque había algo magnético al lado, un equipo, un imán, algo, entonces estaba torcido. Y usted logra cuadrarse el norte. Y cuando usted logra cuadrar el norte, ¿tiene que cuadrar el sur, el oriente, el occidente? Sí. Se cuadra solo. Usted cuadra el norte y lo demás todo queda absolutamente cuadrado y determinado. Podemos orar por Cristo. Sin Cristo no podíamos orar por el camino que Él abrió a través de su propio cuerpo. Tenemos un sacerdote que se compadece de nuestra condición. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No podríamos orar si no fuera por Cristo Jesús. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y te va a acordar la obra de Cristo en la cruz cuando tú veas esto y digas, cuando yo oro, lo que yo tengo que hacer es poner a Dios en el lugar que es. Eso me va a poner a mí en el lugar que es. Eso me va a dar lo pequeño que soy yo y lo pequeño que son mis problemas comparados con Dios. Pero no solamente me va a definir a mí, va a definir también mi entorno, va a definir quiénes están a favor. ¿Te acuerdas la oración? Concede gracia delante de aquel varón de Artajerjes. Yo le pregunto, Artajerjes no tenía por qué estar a favor del proyecto de Nehemías, no tenía por qué. Dios puso a Artajerjes a favorecer a Nehemías en todo lo que pidió. Lo mandó, vaya y póngame orden allá y nombre a otros gobernadores y organice todo allá. Imagínate Artajerjes. Qué importante es que Dios use a las personas que ustedes menos imaginan. A la persona que usted menos cree, Dios va a terminar usándola para bien suyo. Pero toca orar primero. Ahora, ¿sabes también qué hace la oración?
La oración despeja quiénes son nocivos y enemigos y tóxicos, quiénes son contrarios al plan de Dios en mi vida. La oración también lo devela porque uno es muy ingenuo, uno es muy bobo. Uno cree que todos son amigos, uno cree que todos hacen bien y uno les abre las puertas y uno tiene la casa sin pared y sin puerta para algunas personas, el muro derribado y las puertas quemadas para algunas personas, y uno se da cuenta muy tarde que no debí dejar entrar a esa persona a mi vida, que no debí dejar entrar a esa persona a mi negocio, que no debí dejar entrar a esa persona a mi familia, que no debí dejar que entrara a mi empresa. Uno se da cuenta muy tarde, cuando ya hizo lo que tenía que hacer. Esa persona que vino y abusó de su niño pequeño y era una persona de confianza. La persona que lo que supo íntimamente de su casa, después fue y lo esparció y dañó su reputación y le hizo daño. O que vino y hizo el daño todo lo que pudo y se fue y se llevó cosas y dejó cosas malas. Qué importante es orar, porque orar pone a Dios en su puesto. Cuando pongo a Dios en mi puesto, yo quedo en el puesto que me corresponde. Pero orar también me muestra qué es favorable y qué es tóxico y dañino. Había unas joyitas. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Sanbalat. El libro de Nehemías, esta sí, no hay cajitas para todos, ¿no? ¿Quién escribe el libro de Nehemías? Muy bien, Nehemías, bravo. Le quedo viendo una cajita de promesas. El libro de Nehemías, el de Nehemías, era un libro solo originalmente, porque lo que ocurre traslapado más o menos al tiempo. De hecho, el capítulo 8 al 10 del libro de Nehemías habla todo lo que hizo Esdras. Un festival de 7 días leyendo la Biblia, 7 días orando y adorando al Señor sin parar, 24 horas, 7 días a la semana. Eso hicieron. 8 a 10, el libro de Nehemías nos habla de Esdras, porque antes era un solo grupo. Resulta que va Nehemías allá, y allá hay unos gobernantes, y los gobernantes se supone que trabajan para el mismo rey que yo trabajo, para Artajerjes. Son funcionarios de Artajerjes, están puestos. Artajerjes yo creo que le dijo: mire allá, búsquese a Sanbalat, búsquese a Tobías, búsquese a Gesem. Ellos son los funcionarios míos que yo tengo allá. Yo le mando una carta para que me le colaboren en todo, búsquelos. Pero cuando Nehemías escribe el libro de Nehemías, no dice Sanbalat, le pone un apodo. A Sanbalat, él le dice Sanbalat Horonita. Imagínense, le dijo Horonita. No sabemos qué será, ¿cierto? Lo que él está diciendo es que Sanbalat realmente había nacido en Bet-Horón. Bueno, todavía no sabemos qué dijo. Bet-Horón quedaba en la región de la tribu de Efraín. A ver, ¿dónde quedaría la tribu de Efraín? En la parte norte. ¿Cómo le decíamos a ellos de apodo? ¿Cómo? Samaritanos. ¿Sabes qué está diciendo Nehemías? Este hombre se mostraba como un judío pro Jerusalén, a favor de Jerusalén, pero realmente Dios me mostró que él lo que era un enemigo de Jerusalén, un samaritano encubierto. Qué importante. Y luego conoció otro que se llamaba Tobías. Y Tobías, mire el apodo que le pone Nehemías en su libro, le pone Amonita. ¿Qué significa Amonita? La rubia esa que usted dice, Amonita. No, esa no es. ¿Acuerda cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Sacaron a Lot, la esposa miró para atrás, se convirtió en estatua de sal y las hijas se fueron con él a una cueva, lo emborracharon y estuvieron con el papá. Hubo incesto de las hijas con el papá. La hija menor también se embarazó del mismo papá y de él nació un hijo, y de ese hijo que nació nacieron los amonitas. Esos amonitas habitaron allí en la región de Canaán, y cuando Dios trajo al pueblo de Israel, desalojaron de Canaán a los amonitas, entre otros pueblos. Resulta que este tal Tobías, aunque tenía un nombre muy hebreo, muy judío, realmente era una amonita, su origen era amonita, y él era un resentido. Él quería que reconstruyeran Jerusalén, dígame. No quería, él era un resentido. Y muchas veces en el grupo, en el plan que uno tiene, aparece el resentido. Y usted lo ve y tiene nombre de cristiano. Manito. Y por dentro es un resentido y su naturaleza es amonita. Está pegado todavía a maldiciones generacionales. Y él va a ser un opositor y uno no sabe. Y el tercero de ellos era Gesem. Y él le pone como apodo Gesem el árabe. Ya no había que decir más. ¿Era amigo de Jerusalén? No, era enemigo de Jerusalén, pero no se sabía. Mira, lo que está ocurriendo aquí es que la vida es como jugar una partida de ajedrez, pero con los ojos tapados.
Usted siente las fichas y hace lo que cree que está bien. Pero si tuviera los ojos abiertos se daría cuenta que movió la ficha que no era para donde no era. Que esa no era una ficha suya, sino una ficha contraria. Que quemó fue la ficha suya con una ficha del otro. ¿Cierto? Que ni siquiera esos son los cuadritos que debe mover. Que los movimientos que hizo los hizo todo mal, porque tiene los ojos tapados. Cuando uno ora y uno cierra los ojos a la carne, abre los ojos al Espíritu. ¿Está entendiendo eso? Usted al cerrar los ojos a la carnalidad, a las preocupaciones, al estrés que le está generando la situación, el Espíritu empieza a iluminar, se despeja el tablero y usted ve las fichas, cuáles son las fichas suyas y cuáles son las fichas contrarias. De una vez las ve. Y cuáles son los cuadritos que toca mover. Orar te despeja el panorama. Mire el panorama como lo tenía. Dios está arriba. Yo soy pequeño, estoy al cuidado de Él. Atareres está a favor. Pareciera estar en contra, pero está a favor. Estas joyitas parecen estar a favor, pero realmente están en contra. Y estaban tan en contra que fueron pelando el cobre. Cuando fue Nehemías allá a construir, estos venían dizque a ayudar a dirigir la obra porque eran funcionarios, ¿no? Entonces aparecían allá y después terminaron fue asustando a la gente, amenazándola, desanimando a los trabajadores, burlándose de los trabajadores. Mire que la Biblia nos lo cuenta. En Nehemías capítulo 4, 2 y 3 aparece Sanbalat y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, escribe Nehemías, delante de sus hermanos y el ejército de Samaria. O sea, ¿qué tenía claro Nehemías? Que Sanbalat era un samaritano encubierto. Y dijo, mire lo que dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Le está diciendo, no, a usted le falta pelo para ese moño, ustedes no son capaces. Eso no van a ser capaces. Mire, viene y desanima a la gente, ¿cierto? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Está diciendo, ¿y de qué sirve que hagan eso si la ley después van a salir leyes que les van a impedir? Eso mejor no hagan más. ¿Acabarán en un día o algún día? Está diciendo, eso, a esa velocidad, ¿ustedes cuándo van a acabar? Cuando terminen de dar la vuelta y lleguen a este lado del muro, ya se cayó el otro. No van a acabar nunca. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿De dónde van a sacar materia prima? Si las piedras ya desaparecieron, ¿usted de dónde va a construir? Y estaba junto a él la otra joyita, todavía bonita, el cual dijo, mire lo que dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derivará. O sea, venía y le decían a la gente, no, eso está mal hecho, eso se va a caer. Eso no aguanta, eso le salta encima una zorra, tumba esa pared. Así no se hace. Dios mío, los opositores tienen una forma que usted lo va a ayudar a detectar. Los colaboradores, usted le va a notar algo. De pronto los salpican a usted de sudor o de sangre, porque están ahí partiéndose el alma. El jueves tuve que invitar a algunos caballeros que me ayudaran a mover sillas y a organizar algunos. ¿Quiénes estuvieron el jueves conmigo en la tarde que vinieron a ayudarme? Por ahí algunos, ahí estuvo Alvarito, estuvo bastante gente yo vi el jueves que me ayudaron. Se me desaparecieron, están cansados que no vinieron. Ah, sí, Fidelito, estuvo todo un grupo. Ah, bueno, Pedro, estuvo un grupo grande. ¿Quién más? Yo vi como a Luis. Bueno, tuvimos un tiempo, Humbertico también, sudado, ¿no? Eso carga y baja y tal, todo tremendo. Uno no tiene tiempo de nada, uno está descargando cosas. Apenas me bajaban a decirme algo cuando yo les decía, lleva esto. Lindo, todos trabajando. Yo no sé quiénes les tocó, cuando estábamos construyendo este auditorio, no estaban esas paredes, pero estaban las estructuras, las columnas y las vigas de amarre. Eso era un hueco. Y tuvimos que pasar unos ladrillos hasta allá arriba. Y entonces todo esto era lleno de caballeros, guardando equilibrio en esas vigas de amarre. Toda una fila de caballeros allá, pasando el ladrillo al otro, hasta que los descargábamos arriba. No sé si a alguien le tocó eso. Eso es un recuerdo impactante, todos allá de noche, parados ahí haciendo fila con música de alabanza, y todos ahí, hi ho, para, ta, ta. No, mentira, como los enanitos de Blancanieves. Fue un tiempo hermoso. Los colaboradores los salpicarán a ustedes de sudor sin culpa de sangre porque se machucaron. Los contradictores los salpican de saliva. Son opinadores. No cargan un ladrillo, pero opinan cómo debió cargarse ese ladrillo. Estos venían a decir, esto se hace mal, no hay presupuesto, no van a poder, así no se hace, ese está mal hecho. Mire, esa pared se cae con nada, mire.
vienen a opinar. Y le toca a uno saber que generalmente los opinadores son opositores encubiertos. Y entonces yo le decía, cuando venían a decir, decía, mire, voy a coger su opinión, perdóneme, la voy a poner en el banco a ver si me genera algún interés. A otro que vino y dijo, pastor, yo quiero dar opinión sobre esto que están haciendo. Yo le dije, ay, mire, perdón, estoy aquí tan ocupado cargando. Hable con la pastora, por favor, pero hoy solo estamos recibiendo opiniones en efectivo, ¿no? Un opinador generalmente es un opositor disfrazado. Ahí le boté esa, apúntela. Porque tiene tiempo, porque observa desde afuera, porque el colaborador, ¿sabe por qué no tiene tiempo para opinar? Adivine por qué no tiene tiempo para opinar el colaborador. Porque está ocupado trabajando. Por eso yo nunca dejo que alguien que no está haciendo algo venga a decirme algo de alguien que está haciendo, así lo está haciendo mal, y ya estoy mostrándole cómo soy yo de mala clase. Una persona está colaborando y lo está haciendo, así no lo está haciendo bien. Viene uno que no está colaborando a opinarme y yo lo voy mandando a la porra. Y está aquí barriendo y está barriendo con la escoba para arriba y con el palo. Y viene otro a decir, pero es que así, yo le digo, usted cállese, te vi, no me interesa. Él siga así, es que está despegando un chicle que está ahí pegado en el piso. Así estaban disfrazados estos, mire, desanimando a la gente. ¿Qué hacer uno? A ver, ustedes ya conocen algo de Nehemías, algo suficiente conocen de Nehemías cuando yo les digo, cuando Nehemías se dio cuenta que estas joyas eran tan mala clase, fueron pelando el cobre, mostrando quiénes eran. Después de que no lograron desanimar a la gente, dice Nehemías que 10 veces al día, 10 veces al día es todo el tiempo, venían a decirle cosas a los que estaban trabajando 10 veces al día. ¿Cómo tenían tiempo libre los opinadores, no? Venían a decirle 10 veces al día. Y los otros trabajan y trabajan para desanimar a la gente, burlándose de ellos. Cuando vieron que no detenían la obra, le dijeron a Nehemías, reunámonos en tal bosque para mirar lo del proyecto. Reunámonos en tal bosque. Venga, que no es para eso, le dijeron. ¿Sabes qué iban a hacer? Iban a matar a Nehemías. Y Nehemías, gracias a Dios, estaba ocupado. Uy, ¿cómo lo protege a uno estar ocupado? Hay varias trampas del enemigo en las que uno no ha caído, no por santidad, sino por estar ocupado. Gracias a Dios. Más de una vez Dios nos ha librado de cometer un error grande, ni siquiera por ser muy santos, sino por estar ocupados. Uy, me perdí esa rumba. Después de lo que pudo haber pasado, yo estaba ocupado, haciendo lo correcto. No fue allá al bosque. Después, ¿sabe qué? Escuche, sobornaron a un profeta para que le dijera una profecía falsa. Y como Nehemías era temeroso de Dios, sobornaron a un profeta reconocido. Esos que salen hasta en televisión y todo, reconocido. Y mira, he aquí el Señor te dice, le dijo, hoy vienen a matarte esta noche, escóndete en el templo y en el tabernáculo y te protegeré. Le dijeron a Nehemías. ¿Sabes qué querían? Que se metieran al templo, ellos encerrarlo y dejarlo ahí y acabar la obra. Y Nehemías le dijo, no señor. ¿Por qué no le creyó? Porque cuando él había orado, Dios le había mostrado cómo era el escenario real. Qué importante es orar. Por eso yo no vuelvo a actuar sin haber orado. ¿Está bien? Cuando vinieron estos a hacer todas esas trampas, adivinen qué hizo Nehemías. A ver, ¿quién sabe qué hizo Nehemías? ¿Cómo supo? Nehemías oró. Nehemías, el siguiente versículo dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Porque cuando se dieron cuenta que disimuladamente no pudieron, ahí sí pelaron el cobre, ahí sí mostraron lo que era. ¿Sabes qué dijeron? Vamos a organizar un ejército y vamos a venir a matarlos a ustedes si siguen haciendo esa obra. Entonces cuando le dijeron a Nehemías, ya no están disimulando, ya no es que venga, que no es para eso, ya no es que Dios me dice, ya dijeron que es que nos van a matar. Nehemías rápido fue y oró. Eso es lo que él hacía. Mire, entonces oramos a nuestro Dios. Yo tuviera que destacar una característica de Nehemías. Para mí, la característica principal de Nehemías es que fue un hombre de oración. Es que su reacción fue orar
Orar no es de la carne, orar es del espíritu. Por eso le cuesta uno tanto trabajo orar, porque no es de la carne, es algo del espíritu. Por eso es tan difícil. Por eso su cuerpo se opone a orar. Por eso usted no quiere ni orar más. Por eso le fastidia cuando ora. Su carne está oponiéndose al espíritu. Orar es un acto espiritual. Cuando tu reacción es orar, eres espiritual. Cuando tu reacción es acción, es reactiva, es de la carne. Él lo que hizo fue orar. Es un hombre básicamente de oración. Yo diría que la técnica que usaba él era la oración. De hecho, si me tocara resumir el libro de Nehemías, yo lo resumiría aquí y le voy a decir por qué. Me parece que el versículo central de Nehemías es el 8, 10, la segunda parte. Después de que hicieron por fin el muro, en el capítulo 8, Esdras reúne a la gente y les lee la Torá durante 7 días sin parar, y la gente es quebrantada y empiezan a llorar y todo eso, y luego Nehemías les dice: espere, no lloren. Les dijo que no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El término fortaleza es el término hebreo maos y significa muro fortificado. Nehemías le está diciendo: ese muro físico que usted ve allá afuera, que construimos y defendemos, hay que construirlo primero adentro, en el gozo del Señor, en el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué está diciendo Nehemías? Nehemías le está diciendo: atención, atención. Todo lo que veas fue creado a partir de lo que no se veía. ¿No dice la Biblia? Todo lo visible se hizo de lo invisible. ¿A qué se refiere eso? Jesús nos dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará o te responderá en público. O sea, eso que usted ve en público, físico, primero se construyó espiritualmente en lo secreto. ¿Está entendiendo eso? Mire, esto es una clave que le puede cambiar su vida a partir de hoy. Porque nosotros lo primero que hacemos es reaccionar. Y ya sabemos que primero que todo hay que orar para que el panorama se defina. Y porque en oración es que se logra lo que después se va a ver físicamente. Es en oración. Cristo fue a la cruz y obtuvo la victoria. Hizo la voluntad del Padre. ¿Sabes qué pasó la victoria de Cristo en la cruz? La victoria de Cristo Jesús fue simplemente la materialización de la victoria de Cristo en el Getsemaní. Fue en el Getsemaní. Mire que el diablo vino a tentarle y que los ángeles vinieron a sostenerlo. Fue ahí. Y después fue simplemente la materialización de lo que se logró en oración, en el Espíritu. Esto, mira, es una técnica y te la voy a compartir. Haz las cosas primero en el Espíritu, en oración, y después las encontrarás hechas en lo material. Mi esposa y mis hijas, bueno, viajan con frecuencia. Cuando tengo que orar por alguna de ellas que van a viajar o algo, ellas les da risa mi forma de orar. Yo empiezo a orar y yo lo que hago es el viaje. Me pongo a orar con el Señor y en vez de Padre Santo, bendito sea tu nombre, Padre Santo, tu nombre sea bendito, Padre, tu nombre sea bendito, Padre Santo. No, yo me pongo a ir al viaje con el Señor. Le digo: Señor, Dios mío, Padre, bendice a mi hija, dale salud, dale ánimo, relájala desde ya. Padre Santo, que esa maleta cierre, Señor, que esa maleta pueda cerrar, Padre, que esa maleta que pesa el triple de lo permitido, cuando la pesen allá pese lo correcto, Señor, Dios mío, Padre, Señor, que no se le quede el celular ni el cargador, ni la medicina, que no se le queden los papeles, ni el documento, ni el pasaporte, Señor, que todo esté en el cierto. Señor, apareja nuestro recorrido hasta arriba, hasta el aeropuerto, que no hayan trancones, ni accidentes, ni se vare una bicicleta, porque aquí se va una bicicleta, trancón de 1 hora. Señor, que podamos llegar a tiempo al aeropuerto, Padre Celestial, que haya parqueadero, que yo pueda llegar tranquilo, Señor, y que ya en el check-in le reciban todo sin problema, la maleta del equipaje, que no haya problema con eso, Señor, que esté abierta la venta de las arepas de queso, Señor, que yo todo, yo hago el recorrido, Señor, que ya la reciban después para el embarque sin inconveniente, y que el decolaje, el despegue, el vuelo, Señor, disminuye las turbulencias, dale paz y tranquilidad ya después cuando empiecen a descender, y el aterrizaje, y cuando lleguen al aeropuerto, Señor, Dios mío, que no haya haber ningún inconveniente, Señor, con ella, y que tampoco haya haber ningún inconveniente, Padre Celestial, si es fuera, con migración ni con nada de estas cosas. Y que encuentren transporte, Padre Celestial, que la lleve fácilmente hasta y termina el recorrido. Es una oración, no se ve muy espiritual. Salga a la calle para que vea qué va a pasar en el vuelo. Exactico, hasta la arepa y queso, todo.
Todo se ocurre. Eso que ocurrió en lo físico es que Dios me respondió en público lo que habíamos construido en oración en privado. Ese negocio que va a hacer esta semana, hágalo en oración primero. Usted ya dijo que no iba a hacer nada sin primero orar. Entonces métase, Señor Dios mío, que la presentación me salga bien, Señor, que no vaya a cometer ningún error, que estos señores logren llegar a tiempo, que puedan estar con la buena actitud. Dame, como oró él, dame gracia delante de aquel varón, que él pueda decir, usted puede hablar, Señor Dios mío, de ese cliente, o a mi jefe en la reunión, o a mis calificadores de tesis, o a mi entrevista de la visa, y hágala, Señor Dios mío, que pase esto, que yo, hágala ahí. Y después usted salga a lo material y ve que en lo material Dios ha hecho lo que usted logró primero realmente en oración. Logra primero en oración lo que quieras lograr en lo físico. El Señor Jesús nos enseñó, todo lo que tú encuentres como visible fue creado primero desde lo invisible. ¿Estamos con eso? Entonces, no voy a actuar sin haber orado. Es mi decisión ahora. No voy a actuar sin haber orado. Que quede muy claro. Es nuestra decisión para siempre. Y ya entendimos por qué. Y orar es poner a Dios donde debe ser, porque cuando pongo a Dios donde debe ser, ya el norte está y todo lo demás se acomoda. Todo lo demás se acomoda. Y voy a lograr en lo privado lo que quiero lograr en público. Usted encárguese al Señor primero. Usted dígale, Señor Dios mío, cúbreme con tu sangre. Ángeles alrededor de mí. Protégeme con tu escudo poderoso, Padre. Voy a hablarle a mi esposa unas cosas que no estoy de acuerdo. Sí, sí. No, háblele, le aconsejo, hable primero con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a poner a Dios donde es. Y usted se va a poner donde es. Y va a saber qué es a favor y qué es en contra. Y una cosa que usted iba a reclamar, el Señor le va a decir, y eso realmente es usted el que lo está haciendo mal. Y el Señor le trata a usted. Y resulta que después cuando usted sale, ya habló, ya logró todo, sale, ya está depurado el escenario y ya Dios está a favor y va a ver usted materializado lo que logró primero. Vaya, háblele así en seco sin haber orado. Vaya atrevido, enfrente usted al anticristo, vaya usted solo. Eso el dragón de las 7 cabezas, eso no es nada comparado con lo que usted va a enfrentar. Hágalo con su hijo, ya está prevenido, ¿cierto? Pero usted se mete en oración, pone a Dios donde es, usted dónde es, usted sabe qué le debe decir, porque de pronto en lo que usted le va a decir algo que en vez de ayudar, como Sanballat, en vez de ayudar le va a marcar para siempre en su corazón, lo va a lastimar y lo va a dañar para siempre. Y usted creía que estaba diciendo algo correcto. Entonces, no voy a actuar sin haber orado. Orar es poner a Dios donde es y todo lo demás se despeja, se pone en su lugar. Y voy a lograr ahí en lo privado lo que quiero que se manifieste en lo físico. Primero, todo lo que se va a construir en lo físico, primero se habrá construido en lo espiritual, en oración. Pero la técnica de Nehemías tiene un elemento más. La segunda parte del versículo, ni siquiera el otro versículo. La primera mitad es oramos. La segunda mitad, o sea, la mitad es orar, pero la segunda mitad es que, ¿qué hizo? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué nota usted ahora aquí? ¿Siguió orando? Después de orar, ahora que tiene el panorama claro, ahora que entendió cómo es la cosa, ¿qué hizo? Actuar. La técnica de Nehemías nosotros la vamos a llamar la oración. Nehemías era un hombre de oración. Y entonces usted puede decir conmigo, no le voy a poner a decir nada que sea malo, diga, no voy a actuar sin haber orado. No voy a orar si no voy a actuar. ¿Entendió? ¿Quiere conmigo? No voy a actuar sin haber orado. No voy a orar si no voy a actuar. Porque mi técnica, como la de Nehemías, es la oración. Es decir algo, pero luego hacerlo. Así fue que Nehemías logró todo lo que quería lograr, actuando, haciendo. Listo, nunca se nos va a olvidar los logros de este hombre. Déjame añadir algo más antes de terminar, por favor. Aparte de la técnica de Nehemías, déjame hablarte de la táctica de Nehemías. La táctica es la estrategia. La estrategia que Nehemías usó.
Es una estrategia, lo voy a dejar simplemente como un punto adicional, es como decir, mi ñapa, ¿sí me entiende? Para que usted lo lleve ahí y sepa que algo más aprendimos de Nehemías. Hay mucho que aprender de Nehemías, pero aquí algo interesante es la forma en que él decidió enfrentar los problemas graves. La forma en que él decidió, en Nehemías 4:13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Cómo enfrentó los problemas de él? ¿Cómo los agrupó? Por familias. Él dijo, caballeros, damas, niños, por familias. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Cuándo definieron esa posición para Dios? ¿Será cuando estaban orando que Dios es grande y temible? Más que los adversarios. Y les dijo, escuche, yo les digo a ustedes hoy, y pelead por vuestros hermanos. Quiero que te fijes en esto un momento, por favor. Mira aquí estas 3 letras. No dice con, dice por. Para los que leen ahí, pelead con vuestros hermanos. No, es pelead por vuestros hermanos, ¿no? Que quede muy claro. Por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que está proponiendo aquí Nehemías es que no hay una forma más eficaz de hacer las cosas como hacerlas por familias. Créame esto, yo sé que debemos alcanzar a las naciones para Dios, pero hay un proceso: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Empezando por alcanzar a nuestro prójimo. ¿Qué significa prójimo? Próximo. Empezando de los más próximos. Nos gusta hacer turismo evangelístico, ¿no? Pastor, Señor me habló en un sueño que debo ir a una aldea en África que hay un avivamiento y están persiguiendo a los cristianos, se llama Abisinia, en África. Señor me dijo que debo ir como misionero a Abisinia, a predicar en Abisinia. Y yo digo, déjeme, yo oro tantico. Y cuando oro después le digo, no, el Señor me dijo es que usted vaya y le predique a la vecina. Señora, que le cae mal porque usted nunca le colabora, porque usted hace ruido, porque se porta mal, porque... Tan fácil que es alcanzar primero que todo nuestra familia. Un hermano fácilmente trae a un hermano pequeño a la iglesia. Yo tenía 11 años cuando mi hermana Blanca, yo iba a la iglesia desde niño, pero mi hermana Blanca me empezó a llevar a los cultos de oración de los jóvenes. Me tocaba ir a cuidar a mi hermano, tenía 11 años y era el varón de la casa. A los 11 años me llevó a los cultos de oración de los jóvenes. Allí tuve unas experiencias espirituales maravillosas que transformaron mi vida. Y yo, como no iba a ir si mi hermana me llevaba y para arriba me gastaba un heladito? Es tan fácil evangelizar a tu hermano menor que tú no sabes ni por qué caminos están dando, ni qué le están hablando sus amigos Sanbalat, Tobías y Gesem a tu hermanito. Y lo traes a la iglesia fácil y lo acercas al Señor. Tu hermano, tu amigo, tus padres, tus tíos, tus abuelos. La abuelita es tan fácil evangelizar, la abuelita es tan fácil. Y ella es muy reacia. Mire, usted le dice a la abuelita, abuelita, el domingo yo voy a misa de 6 con usted. A las 6 de la mañana ya, vamos a ver. Yo la acompaño. Vaya a misa con la abuelita. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo que me ocurre? Vaya con ella. La acompaña. Usted no va con los Ave Marías, pero en los Padre Nuestros la alcanza, ¿sí? Vaya. Y usted le dice, abuelita, y después vamos a desayunar papa rellena con café, ¿cierto? Baluarte. Y me acompaña usted a la reunión mía a las 9 o a las 11. Y después, si vamos a las 11, la llevo a almorzar. Y usted ve, la acompaña a la reunión de ella y luego que ella viene, la acompaña a la suya. Y miremos a ver quién es Dios y quién no es Dios. Y si usted quedó allá enamorado y el cura lo ganó para su congregación, bueno. Sí, si era tan bravo. Dios lo bendiga, hijo, que le vaya bien. ¿Cuál es el problema? ¿Usted sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando usted acompaña a la abuelita y ella se sienta comprometida a acompañarlo a usted? ¿Usted sabe qué va a pasar? Que pase lo que Dios quiera que pase. Es tan fácil ganar a un hermano para Cristo cuando está en dificultades, a un primo, a un pariente. Es tan fácil traer a la iglesia un cuñado. Siempre necesitan plata, siempre. Entonces uno les presta alguna cosita y uno es tan fácil acercar a las personas cercanas, a nuestro mejor amigo, a nuestro compañero, empezando por lo que está cerca. Eso es lo que hizo Nehemías. Empiece por la familia. Eso es lo que hizo Nehemías. ¿Funciona o no funciona? Pues yo no sé.
Nehemías 6 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Un muro de una ciudad. ¿Cómo hicieron un muro de una ciudad en 52 días? Es una locura. No hicieron el muro de una ciudad. Le voy a contar qué pasó. Cada uno que tenía una casa hizo el pedacito de muro de enfrente de su casa. No le tocaba ir por materiales hasta allá al centro de acopio, ni transportar, ni buscar empleados. No. Los materiales estaban en la casa de él. No se los robaban porque ellos los cuidaban. Le tocó contratar celaduría, ellos vigilaban por turnos. Y le tocaba transportar mucho para construir y para ir al baño y para tomar el guarapito, el agüita o algo así, porque son constructores, ¿no? Y para la herramienta, estaba ahí en la casa. Cada uno hizo el pedacito de muro enfrente de su casa. Y cuando se dieron cuenta, pues, ¿cuánto se demora uno en hacer un pedazo de muro frente a la casa de uno? En 52 días alcanza y sobra tiempo. Cada uno hizo el pedacito que le tocaba y cuando sumaron, como cada uno había hecho el pedacito, estaba terminada el muro de la ciudad. ¿Cómo construimos el reino de los cielos? Construye el reino de Dios en tu pedacito. Cela y vigila tu pedacito. Y cuando nos demos cuenta, habremos construido un muro glorioso. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hay mucho que aprender de Nehemías. Yo no acabaría de predicar. Puedo predicar un año sin parar de Nehemías y eso yo que soy muy limitado. Otra persona podría predicar toda la vida de Nehemías. Pero escuche, lindo lo que hemos aprendido de él. Respeto su liderazgo, pero acabo de descubrir que ese liderazgo vale la pena porque se basa en oración y en estar ante la presencia de Dios. Su técnica fue la oración. Su táctica fue que cada uno se encargaba de su pedacito. Tu cuerpo no está sano cuando el riñón dice: yo voy a dejar de filtrar sangre y quitar las toxinas. Yo voy a ayudarle a los pulmones con eso de oxigenar la sangre un poquito. Entra en caos su cuerpo. Cuando el riñón hace lo que le toca y el pulmón hace lo que le toca, y cuando usted hace lo que le toca y yo hago lo que le toca. Mis compañeros de ministerio en la iglesia cuadrangular, en nuestro distrito, me han enseñado muchas cosas. Pero hay algo que yo quisiera compartirles cuando los veo. A ellos les gusta reunirse mucho, reunirse. Y reunirse una vez cada tantos meses y luego otra reunión de no sé qué, y luego un evento y ahora que el presbiterio y que no sé qué tiempo. Y reunirse y fuera de eso entre semana también a veces se reúnen y son felices y sienten que reuniéndose ellos el reino va a crecer. Y la iglesia va a crecer y el evangelio en Colombia va a crecer gracias a las convenciones que hacemos los pastores. Si ellos entendieran que el reino va a crecer si cada uno se encarga de que el pedacito que tiene a cargo crezca y se fortalezca. Yo voy de todas maneras porque yo me someto y soy bueno obedeciendo. Yo voy, asisto a todas las reuniones y eso. Me doy cuenta que de tanto reunirse andan descuidando la obra que les encargaron. Si cada uno hace su pedacito de muro, cuando termine mi pedacito de muro y el vecino y el otro, nos damos cuenta, el muro de la ciudad es terminado en 52 días. Nosotros construimos este templo en 3 meses. La obra la hizo Dios. En 3 meses. Mario pasó aquí Navidad y Año Nuevo, 1 de enero, 25 de diciembre, aquí con los obreros. 3 meses. Y en 30 años hay iglesias que no han hecho un techo. No es sino encargarse uno del pedacito. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Qué le parece si adoramos al Señor un momento? Yo tengo ganas de adorar al Señor ahorita, no sé usted, pero a mí me dieron como unas ganas, un antojo de poner al Señor en el sitio de gloria que merece, ¿no le parece? Y exaltamos al Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando tú pones a Dios donde debe ser? Tú quedas puesto en el lugar que debe ser. Y se despeja el tablero. ¿Sabes cuáles son las fichas blancas y las fichas negras? ¿Y sabe cuáles son los cuadros negros y los cuadros blancos? ¿Y sabe cuáles son el movimiento de cada ficha? Y puede usted desarrollar una técnica, pero también una táctica, una estrategia para ganar esta partida que se llama la vida. Y vamos a ganar esta partida que se llama la vida ocupándonos de lo que Dios nos ha encargado. Nuestro próximo inmediato, nuestro próximo cercano. Cierre sus ojos un momento. Diga conmigo: no voy a actuar sin haber orado. No voy a orar si no voy a actuar. Voy a lograr en lo secreto lo que se manifestará en público. Y voy a estar atento primeramente de mi familia. Ahora hable con el Señor un momento.
ahora logre aquí algo espiritual que quiere que esta semana ocurra. ¿Quiere encontrarse algo esta semana? Lógrelo aquí en lo espiritual. Yo en lo espiritual me gozo, Señor, con tu generosidad, con tu bondad. Me lleno de alegría y de paz, de bendición. Aquí, Señor, en lo espiritual, en este instante de adoración, vamos a lograr cosas maravillosas que encontraremos esta semana en nuestras casas. Hoy, Señor, adoramos tu nombre y te enaltecemos. Hoy nos norteamos. Hoy ponemos el norte correcto. Te ponemos a ti en el lugar que es, y todo lo demás se pone en el lugar que corresponde. Solo tú eres digno, solo tú eres merecedor de toda honra y toda gloria por siempre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.